Bueno, continuamos en la presentación de proyectos de nuestro ciclo de Administración de Sistemas Informáticos en el IE Gonzalo Nazareno. En esta ocasión nos va a presentar su proyecto nuestro alumno Juan Jesús y viene a presentarnos el proyecto Despliegue de una web estática de GitHub Web. Venga, Juan Jesús. Pues soy Juan Jesús y como estáis viendo en la primera página de la presentación, mi proyecto consiste en desplegar una página web estática, pero esa es una cosa muy sencilla que hemos hecho durante el curso bastantes veces. Entonces, yo he estado utilizando los servicios de Amazon Web Service y otras tecnologías que voy a explicar ahora, automatizar despliegues de forma que se haga con una metodología GitOps, que se llama. Ahora comentaré qué es cada cosa y bueno, lo que voy a tratar durante la presentación van a ser primero la introducción del proyecto, explicar lo que es a grandes rasgos y tal. Luego os voy a mostrar una pantalla en la que se ven las tecnologías que he utilizado, que son 4 al fin y al cabo. Otro esquema con el flujo de trabajo de cómo se integra desde el principio hasta el final del proyecto, cómo va paso por paso funcionando. Más tarde os voy a hacer un resumen de la memoria a grandes rasgos para que sepáis más o menos todo el proceso que he realizado hasta llegar al final del proyecto y tenerlo ya todo funcionando perfectamente. Luego haré la demo y pues al final las preguntas y el final de la presentación. Y bueno, la introducción del proyecto. Pues como digo, el proyecto consiste en desplegar de forma automática y serverless. Serverless significa sin servidor, como su propio nombre indica. Y es una forma de trabajar que de hecho algunos compañeros ya lo han entregado en su proyecto y nos permite tener algo funcionando online sin tener una máquina dedicada 24 horas al día funcionando, gastando recursos, dinero y bueno, y energía al fin y al cabo. Se ha puesto muy de moda porque teniendo en cuenta que tener una máquina funcionando 24 horas al final va sumando dinero a la cuenta, incluso cuando no la estamos utilizando, cuando no le estamos mandando peticiones, hay un gasto mínimo que esta máquina está funcionando y está añadiéndonos dinero a nuestra cuenta de Amazon Web Service, Azure, Google Cloud Platform, la plataforma de nube que sea. Entonces, las tecnologías que nos permiten hacerlo de forma serverless son muy buenas, ya que simplemente le hacemos la petición y pagamos esa petición que le hemos hecho, o simplemente lo que gastemos, es muy cómodo. Y como os digo, para automatizarlo he utilizado GitHub Actions, que es como el que se encarga de hacerlo todo, y luego dentro de GitHub Actions funcionan Terraform, Hugo y la consola de Amazon Web Service. Ahora os explicaré exactamente cada tecnología, cómo se utiliza. Como os comento, se utiliza una metodología GitOps, pero que está basada en la filosofía de DevOps que hemos dado durante el curso. La diferencia con GitOps es que en GitOps el núcleo del proyecto y de la forma de trabajar y tal es Git, el sistema de control de versiones. En este caso utiliza también GitHub porque utilizo su plataforma de Action, pero el núcleo es Git, nos sirve para llevar un control de versiones del proyecto y poder llevar un registro de todos los cambios. Sobre todo cuando trabajamos nosotros solos no es tan importante, que también lo es, pero sobre todo enfocado a trabajar en proyectos en grupo o con más compañeros de trabajo. También enfoco el proyecto de forma que se pueda realizar completamente utilizando los tiers gratuitos de Amazon Web Service, porque al ser un proyecto de iniciación y que nos puede servir como base para aprender a utilizar estas tecnologías, pues hombre, no lo veía necesario empezar ya utilizando tecnologías que nos hagan un gasto en nuestra cuenta cuando estamos aprendiendo. Y la verdad es que los tiers de Amazon Web Service, la parte gratuita, está bastante bien para aprender a hacer todo lo que se hace en este proyecto. Además, la mayoría quizá llegáis al límite durante el primer mes, pero el siguiente mes se resetea. Entonces, todos los meses podemos ir haciendo pruebas si en algún momento nos quedamos sin la parte gratuita. Como digo, las tecnologías que voy a utilizar son 4 principales. Amazon Web Service, que es donde va a estar desplegada la infraestructura. Dentro de Amazon Web Service voy a utilizar 2 servicios en concreto. Este proyecto se puede realizar con otras tantas tecnologías de Amazon que se incluyen, teniendo el mismo resultado, que son Route 53, que es el servicio de DNS de Amazon, pero en ese caso yo no lo he utilizado porque ya tenía mi hosting y mi DNS contratado con otros servicios durante el curso. Y al final lo que voy a utilizar de Amazon Web Service es el almacenamiento de objetos que tiene, que se llama S3, es un acrónimo, y el servicio es CloudFront. CloudFront es un CDN. Un CDN, para quien no lo sepa, es un servicio una red de distribución de contenidos. Se encarga de replicar en varios lugares del mundo los contenidos que le indiquemos para que cuando un usuario acceda a ese contenido, el CDN de forma automática lo dirige al servidor que esté más cercano o que menos latencia tenga para que sea instantáneo el acceso. Lo cual en este proyecto quizás no es súper importante, pero como digo, al ser la base para un proyecto
futuro de más calibre, sí es importante saber manejar esa tecnología porque, hombre, es importante que en un proyecto más grande sea lo más rápido posible el acceso. Luego, Terraform, que es una herramienta de infraestructura como código, la cual nos va a permitir de forma declarativa escribir código en unos ficheros donde indicamos quiero que la infraestructura sea de esta forma y de esta forma, y ya está, no vamos a tener que indicar ni pasos intermedios, ni qué dependencia hay entre esa infraestructura entre sí, cuál se tiene que desplegar primero y nada. Terraform, cuando lo ejecutemos, lee todos los ficheros de una vez, él sabe lo que tiene que hacer y lo hace solo tenemos que decirle, no. De hecho nos indica, voy a hacer esto, ¿queréis que lo haga? Y ya le dice que sí. Luego utilizaré Hugo como generador de páginas web. Esto es muy sencillo, simplemente yo le doy el markdown, el fichero con el texto que quiero que se publique como post en la página web, y él ya, pues, al ejecutarse, coge el markdown y lo convierte a ficheros HTML y CSS con las configuraciones que yo haya hecho en sus archivos. Y finalmente, GitHub Actions es el encargado de, como os he explicado antes, reunir todas esas tecnologías, ejecutarlas una detrás de otra en el orden correcto y finalmente desplegar la página web y que todo funcione. Es lo que sería la parte automática. Una vez que están estas tres ya funcionando, GitHub Actions las ejecuta y en principio, si no tenemos que hacer cambios en nuestra infraestructura, lo único que tenemos que hacer es seguir subiendo archivos y automáticamente GitHub Actions lo va desplegando en la página web. No teníamos que preocuparnos de nada más. Y bueno, el flujo de trabajo pues está aquí puesto para que se vea fácilmente. Primero, haríamos un git push al servidor de GitHub, al repositorio. GitHub Actions está configurado de forma, me voy a poner aquí por si se escucha mejor. GitHub Actions está configurado de forma que si hago un push a la rama main, que es la principal del proyecto, en alguna de dos carpetas que he indicado, principalmente la de Terraform o la de la página web, por si cambia la infraestructura o si cambia la página web, GitHub Actions se dispara al detectar esos cambios, llama primero a Terraform, Terraform verifica y despliega la infraestructura si es necesario de nuevo, y una vez que Terraform termina, GitHub Actions llama al job de Hugo, que se llama job, son los diferentes pasos en los que está dividido. Cada job se ejecuta en una máquina virtual diferente, como datos de GitHub Actions. Que eso, una vez que termina Terraform, llama al job de Hugo, y Hugo se encarga de convertir los archivos Markdown que hemos subido en página web. Luego, con la interfaz de consola de Amazon Web Service, AWS CLI que se llama, se suben los ficheros convertidos a Amazon S3, el almacenamiento de objetos que os he explicado antes, que es ese iconito rojo, y una vez que se han subido a Amazon S3, se lanza la ejecución de CloudFront. CloudFront lo que hace, ¿se está apagando? Ahí, gracias. CloudFront lo que hace, como os comentaba, es que accede a S3, lee todos los archivos que hay donde le hemos indicado que queremos que los copie, y una vez que los ha leído, los clona en diferentes regiones del mundo para que cuando accedamos directamente a la que tengamos más cerca y sea lo más rápido posible el acceso. La síntesis de mi memoria, la forma de hacer proyectos de principio a fin, a grandes rasgos, es primero, preparamos el entorno, porque hay ciertas cosas que, aunque la mayoría se puede automatizar, hay algunas cosas que o no tiene sentido automatizarlas o no se pueden directamente. Esas cosas son la autenticación multifactor de la cuenta de Amazon Web Service, que al ser un servicio en el que tenemos nuestra tarjeta de crédito y tal, pues hombre, es necesario y muy importante tenerla bien asegurada. Luego, tendríamos que configurar el usuario de gestión de acceso de Amazon Web Service, que se llama IAM, es su acrónimo en su página web, con el que nos va a dar unas credenciales con las que luego, mediante esas credenciales, tanto Terraform como GitHub Actions se ocuparán de acceder a la cuenta de Amazon. Y la interfaz de consola de comandos de Amazon Web Service también. Luego, tenemos que crear el certificado para el HTTPS de la página web, porque tampoco tiene mucho sentido estar borrándolo y creando uno nuevo constantemente, lo creamos una vez y ya está. Amazon Web Service tiene integrado el sistema de autorrenovación y tal, entonces no tenemos ni que preocuparnos cómo pasaría con Certbot si lo utilizamos con Let's Encrypt. Y finalmente, pues como es lógico, el repositorio de GitHub, donde tendremos que subir el código y toda la información del proyecto, porque bueno, si no lo creamos no hay dónde subir y no funciona el resto. El siguiente paso sería configurar y preparar Terraform. Aquí he puesto las 6 cosas más importantes a considerar que yo he visto después de realizar el proyecto, por lo menos para este proyecto en concreto. Terraform es un mastodonte, tiene muchísimas configuraciones, es muy potente y está muy guapo, en resumen. Pero lo que importa en el proyecto, principalmente, el cubo de estado remoto, los buckets, que no lo he comentado, perdón, son, por así decirlo, las carpetas donde se almacena información en Amazon S3. Dentro de un bucket podéis tener diferentes carpetas, diferentes archivos, y dentro de las carpetas de archivos ya es, una vez que estás dentro de un bucket, como un directorio normal. Pues lo que comentaba, el root state bucket es
el bucket donde Terraform va a tener localizado su fichero de estado. El fichero de estado de Terraform se ocupa de llevar una gestión de la infraestructura que está desplegada actualmente en la vida real, en el proveedor de cloud pública que estamos utilizando, y de compararla con la que tenemos declarada en los archivos de configuración de Terraform. Si en algún momento nosotros alteramos algo, Terraform cuando lo ejecutemos lo va a comparar con el fichero de estado remoto, lo va a comparar con la infraestructura y va a hacer los cambios que sean necesarios para o desplegar la infraestructura desde cero o corregir lo que esté mal desplegado si se ha desconfigurado de alguna forma. Luego, una cosa importante de Terraform, que yo al principio me costó un poco entenderlo, es que Terraform cuando lo ejecutas no necesariamente tiene que tener un nombre concreto los archivos, solamente la extensión, que yo sepa. No tienen que tener un nombre específico como main o terraform.tf, que si buscáis tutoriales vais a ver que muchos utilizan siempre los mismos nombres. No es necesario que tengan esos nombres. Los volcáis en el directorio, Terraform él solito los lee y dice, vale, esto lo hace todo. Y él solo se lo ordena y se lo hace todo. Entonces, yo he creado 5 archivos. Podemos crear uno solo, 10, 20 o ninguno. Lo que yo he visto necesario crear para organizarme bien es el del estado remoto, en el que simplemente le digo, oye, que cuando busques el fichero del estado no va a estar en esta carpeta donde está el proyecto de Terraform. Te tienes que ir a este sitio, que en concreto este sitio en el proyecto es un bucket de Amazon Web Service, y allí tienes que leer el fichero. Y si lo tienes que modificar, modifícalo allí. Aquí no tienes nada que buscar. Luego, lo del fichero de providers. El fichero de providers se encarga de decirle a Terraform, oye, que vamos a trabajar en este proyecto. Cuando hablo de proyecto, hablo de una carpeta donde están los ficheros de Terraform, ¿vale? En este proyecto vamos a trabajar con el provider de Amazon Web Service y ya está. En este proyecto al menos es solo con Amazon Web Service. Podríamos trabajar en el mismo proyecto de Terraform con Amazon Web Service, con Azure, con Google Cloud Platform, con diferentes providers, todo en el mismo proyecto sin tener que separarlos. Es bastante cómodo. Lo que sí os recomiendo, si alguna vez lo hacéis, separarlos por fichero para organizaros mejor vosotros mismos. Luego, el fichero de variables, que como su nombre indica, pues almacena diferentes variables que nos hacen la vida más cómoda a la hora de trabajar. En este proyecto, por ejemplo, como tengo que estar con un dominio de una página web, un certificado SSL y una región de Amazon Web Service, pues yo he metido esos 3 datos, y si en un futuro quiero crear otro proyecto, prácticamente solo tengo que utilizar el mismo código y en el fichero de variables le cambio el nombre de la página web, el certificado SSL que generé en la preparación del entorno y la región de Amazon Web Service donde yo quiero que se desplieguen las cosas. Y podría utilizar el mismo proyecto y con otro dominio, sin problema. Luego, pues sería la configuración y la instalación de Hugo. Yo lo que he hecho es instalarlo en local y una vez que se instala en local le he instalado un tema para que la página web se vea un poco más bonita, ahora la veréis en la demo. Lo he configurado porque muchos temas hay que configurarlos para que queden bien de verdad y no se ve la página web al revés. Y luego, pues, si queremos, podemos crear ya algún fichero Markdown para que nada más subirlo la primera vez, pues ya se despliegue algo y si no, lo dejamos tal y como está, lo podemos agregar después. Y una vez que está el esqueleto de Hugo hecho, pues lo subimos al repositorio y ya está. Y finalmente, lo último que habría que configurar sería la parte de GitHub, en concreto GitHub Actions y los secrets de GitHub Actions, que se llaman. La parte de los secrets es súper importante y ahí la gente suele meter mucho la pata porque mezcla los secrets con la variable, ahora os explico. El tema es que GitHub Actions, la declaración de lo que queremos que GitHub Actions realice se hace en unos ficheros de YAML. Dentro de la carpeta .github del repositorio hay otra que se llama workflows y ahí dentro van los YAML de GitHub Actions. En estos YAML se especifican los jobs, los steps y diferentes parámetros de cada uno. Los jobs serían cada máquina virtual que se va a crear para ejecutar una serie de steps, de pasos concretos dentro. Y cada job es independiente entre otros. Si, por ejemplo, yo tengo 2 jobs, uno que se encarga de crear la infraestructura con Terraform y otro que se encarga de crear los ficheros estáticos con Hugo y desplegarlos. Pues en cada job, como cada uno es de una máquina virtual, tengo que especificar que clone el repositorio para trabajar con los archivos y bueno, eso, en cada uno. Y luego realizar las acciones que haya que realizar. Y luego la parte de secrets. La parte de secrets es una configuración que tiene GitHub dentro del propio repositorio en el que le indicamos unas variables de entorno, que al fin y al cabo son cadenas de texto, le ponemos su nombre y el valor de la variable de entorno. Esas variables de entorno o secrets van a estar disponibles para las máquinas virtuales que van a ejecutar los trabajos para que los diferentes comandos que se vayan a ejecutar dentro las tengan disponibles. Por ejemplo, en mi caso, yo he tenido que meter la clave de acceso de Amazon Web Service, el token que te da a crear el usuario IA, y la clave secreta de identificación. Se llaman similar, pero son 2 credenciales. Básicamente una es el usuario y otra es la contraseña, por así decirlo. ¿Y están cifrados? Sí, están cifrados. GitHub Actions
GitHub se ocupa de, como son los secrets, eso no se puede ver. Si accedemos a mi repositorio, a no ser que sea yo con mi cuenta, no puedo ver los secrets que están guardados. Incluso aunque acceda yo con mi cuenta, de primera solamente puedo ver el nombre, no puedo ni ver el contenido ni nada. Y ya os digo, mucha gente no es consciente o no sabe utilizar bien GitHub y para sus proyectos muchas veces lo que hace es que lo mete en variables de entorno en los propios archivos de configuración o algo, y hay muchos casos de hacking a empresas que se han realizado porque buscas en Google o en GitHub el repositorio de la empresa, buscas también el típico nombre que tiene la variable de entorno de turno, por ejemplo MySQL, el valor de la contraseña MySQL, y te salen las contraseñas en claro porque la gente usa los secrets. Entonces esto es muy importante, porque al final es dinero que vaya a perder si os entran en la cuenta. Y ahora pues os voy a enseñar la demo, que la verdad es que es bastante sencillita porque la parte grande de este proyecto es lo que hay detrás. Una vez que ya está funcionando es maravilloso. Es solamente hacer un git push y se ejecuta. Tengo aquí los comandos puestos en el lateral para que sea más fácil copiar y pegar y no perdamos mucho tiempo. Aquí he dejado antes ya clonado el repositorio en el que voy a trabajar, que es mi repositorio del proyecto. Y ahora mismo, pues como podéis ver, si yo hago... ¿Se ve bien, José Domingo? Espérate, que lo pongo grande. Si lo puedes poner un poquito más grande, control más, control más, control más. Sí, la terminal, ¿no? Sí. ¿Y esto? ¿El texto de la...? Si lo puedes poner un poquito más grande, pues... ¿Se ve bien así? Sí. ¿Lo veis? Vale. Voy a hacer aquí un clear. Como os decía, si yo agarro un pull de la página web... Vaya, perdón, no está conectado el cable, un segundo. Fallas del directo. Vale, ¿están ellos? Un punto menos. Vaya. Vale, ya debería estar. Y como vemos, la página web devuelve un 200, es decir, funciona correctamente. De hecho, si yo accedo a la página web, está aquí cargada de antes, pero si la cargo con el caché quitado, importante, vemos que funciona perfectamente. Y bueno, teniendo en cuenta que la página web funciona, la demostración que voy a hacer, podemos hacer cualquier cosa en la infraestructura. Lo que voy a hacer es quitarle la política de acceso de CloudFront al bucket, para que CloudFront no sea capaz de leer los ficheros que hay en el bucket y no pueda ofrecer esa página web estática de forma normal. Aquí, bueno, voy a mostrar primero los buckets que hay. Vamos bien de tiempo, ¿no? Pues no creo. Vaya. Llevamos 17 minutos, sí. Y queda poco. Como os comentaba, el estado remoto de Terraform se almacena en un bucket de Amazon S3, ese sería el bucket. Ese bucket no tiene mucha configuración especial, simplemente lo crea y ya está. No hace falta que... Simplemente aseguraros de que el usuario con el que va a hacer los cambios de Terraform tenga acceso a ese bucket. Luego... Finalmente, AWS no es más que el cliente de línea de comando de AWS. Sí, igual que cuando perdón, se me olvidó comentarlo. OpenStack. Y según digamos... la aplicación que estemos utilizando dentro de Amazon Web Service, pues en este caso S3, pues el almacenamiento de objetos. Efectivamente. Ahora veréis también como, bueno, aquí abajo llamo CloudFront, que es simplemente AWS CloudFront, no tiene mucha complicación. Que como os decía, está el bucket donde se almacena el estado de Terraform y luego el que tiene el nombre específico del dominio, donde se almacenan los ficheros estáticos de la página web. Este bucket, como os decía, tiene una política que me permite desde CloudFront acceder. Y aquí, con ese comando, podemos ver la política que tiene puesto. Está en formato JSON, aquí lo devuelve un poco raro, porque en lugar de saltos de línea pues tiene la barra, pero es en formato JSON. Y lo que voy a hacer, como os digo, es eliminar la política. Me la cargo. Hombre, internamente, como decíamos antes, está haciendo consulta a una API RESTful, y en este caso los de Amazon Web Service no lo han puesto bonito, te devuelve el JSON completo. Y bueno, hay una cosa a tener en cuenta, que como os decía, CloudFront, al ser un servidor CDN, un servicio CDN, tiene su propio caché, porque un servicio CDN tampoco tiene mucho sentido que esté constantemente consultando al servidor central, porque entonces ni acelera la velocidad de consulta, ni reduce la latencia, ni nada. Entonces lo que voy a hacer es invalidar la caché de CloudFront para que borre todos los ficheros que tiene en su caché e intente copiarlos de nuevo. Lo que va a pasar ahora es que al intentar copiarlos de nuevo, como le hemos quitado la política de acceso, pues no va a funcionar. Debería dar un 403, efectivamente. Y si accedemos a la página web, nos encontramos el 403 con sus datos por si lo quiere reportar al administrador del sitio. Y bueno, ahora como os digo, voy a demostrar cómo sería la automatización de la página web, cómo se lanzaría todo automático. Y bueno, os voy a enseñar los ficheros que hay aquí. Pero tienes que volver a poner esa
perdón, ¿qué? Tienes que volver a poner esta política, ¿no? Se hace solo. Lo Como va a está hacer especificado en en la Terraform, integración claro, continua, Terraform al va a- ejecutarse verifica y dice, vale, está todo, va a ver que no está la política, va a decir, la pongo. Y ya automáticamente la página se despliega y tal. Como vemos, tenemos cuatro ficheros, carpetas. El REMI del GitHub, eso no es interesante ahora mismo. La carpeta donde están las imágenes del GitHub, lo mismo. Y luego, blog de Juanje, que es donde están los ficheros estáticos de la página web. Eso sería como la raíz de la página web. Y Terraform. Dentro de Terraform, pues están los ficheros de Terraform. Como os digo, he creado 5, el del bucket, el CloudFront, el providers, el estado remoto y las variables. Y dentro de blog de Juanje, pues están las carpetas estáticas y los ficheros de la página web. Si yo ahora edito un post de la página web, que os lo voy a enseñar, bueno, no lo puedo enseñar, pero ahora veréis los cambios. Perdón. Segundito, quizás he puesto el nombre mal. No, porque no estás dentro de... Sí, es este. Es que le había cambiado el nombre, no me acordaba. Tenemos este fichero, lo de aquí arriba es la cabecera, esto le indica a Hugo cómo tiene que generar el fichero. Y de título, pues no sé, ¿me decía alguno que le ponga? Vale, voy a poner versión 2 a seca. Iván, qué poca imaginación tiene. El chaval ha sido rápido, habéis tenido el momento para hablar y nadie quería. Ya he cambiado el fichero, agrego los cambios a GitHub, voy a corregir el nombre. Vaya, ahí. Y una vez que está el nombre corregido, pues ya simplemente hago el commit y el push. Perdón. Una vez que se hace el git push, ahora vamos a ver que si accedo al repositorio y lo recargo, voy a poner un poquitín más grande para que se vea. Si ya está funcionando, vale, que ayer no funcionaba. Vemos aquí que se ha activado automáticamente el GitHub Action, el workflow. Y si vemos los detalles, pues ya está el job de Terraform ejecutándose, está haciendo el Terraform init, ahora está comprobando la infraestructura. Vemos que se ha inicializado Terraform, hace el apply, que debería aplicar ahora la política de acceso. ¿Veis? Aquí vemos cómo ha agregado todos estos cambios a la política. Y, vale, ya termina, es que es muy rápido, 17 segundos. Termina y ya está. Y luego, en el job de Hugo con el deploy, esperamos que inicie, ahora mismo, vale, ya ha arrancado. Ahora mismo está, perdón, aquí abajo, está Hugo creando los ficheros, los ha creado, los está subiendo al servicio de C3 de Amazon. Y aquí está haciendo la invalidación de CloudFront, como os he comentado. Ya ha terminado, también es bastante rápido. Si tenéis una página web más grande o un proyecto más tocho, pues lógicamente va a tardar más. Y una vez que terminemos, aquí podemos ver que se ha ejecutado correctamente también. Y si accedemos a la página web, en lugar del forbidden que nos estaba dando antes, vamos a ver que ya carga perfectamente. Y tenemos aquí el cambio que Iván me ha dicho el título y ya estaría todo funcionando. Cabe destacar que, aparte de lo que he explicado aquí en la memoria, una de las cosas que habría que preparar sería, como he dicho, que yo tengo mi propio servicio ya de DNS por otro lado contratado, no utilizador de Amazon, yo no lo he automatizado con Terraform. Entonces, simplemente accedéis a CloudFront, os va a decir la URL de CloudFront es esta, la copiáis, la metéis en vuestro servidor DNS con un CNAME y le decís, cuando alguien acceda a mi página web, www lo que sea, que tire para el CloudFront. Y ya está, eso es lo único que hay que configurar eso. Una pregunta, ¿y el Hugo dónde está? ¿Se instala Hugo en el pipeline? Sí, Hugo cuando, mira, podemos verlo aquí. Como os decía, la carpeta .github/workflows lleva ahí la configuración. Yo le he puesto workflow porque tengo esa originalidad, pero podéis poner otro nombre, no es importante. Y aquí podemos ver los ficheros. Un poquito más grande. Bueno, ¿así se ve mejor? Vale. Pues, como os decía, las variables de entorno con las que va a trabajar GitHub Actions se indican con env, 2 puntos, y el nombre de la variable de entorno que va a coger. Y luego aquí pues le indicáis lo que sea. Aquí he tenido que indicarle la región, aparte de que se ha indicado en la variable de Terraform, la he tenido que indicar para que luego, a la hora de subir los ficheros a Amazon Web Service con AWS Clip, él tiene que saber la región. No le vale que yo la haya especificado en Terraform, eso es independiente de AWS Clip. Y aquí, pues, de esta forma es de la que se especificaría, oye, que esta variable está en un secret de GitHub. GitHub cuando se ejecuta, él ya dice, vale, esto lo cojo yo de mi parte de los secrets. Y no evitamos tener ahí puesta la información. Y lo que tú me preguntabas, José Domingo, aquí dentro de cada job, este sería de Terraform, donde se ejecuta Terraform en un Ubuntu, en la última versión que haya. Le indico el repositorio de trabajo donde tiene que estar para no estar haciendo cambios de directorio dentro, los diferentes pasos que tiene que hacer, y aquí en el job de Hugo, que sería en otra máquina virtual,
De nuevo, como os decía, le indico también que incluya el repositorio con los submódulos. Eso es una cosa específica de Hugo porque su tema va como submódulo dentro de Git, entonces hay que especificarlo así. Dependerá de vuestro proyecto cómo lo hagáis, si hay que ponerlo de una forma u otra. Y aquí, pues con el Actions de Hugo, que ya está en el propio marketplace de GitHub Actions, le digo, oye, que utiliza este Action que ya viene configurado de Peace Iris, no sé si lo he pronunciado bien, que se llama Hugo y con esta versión. Podemos ponerle también @latex para que use la última y ya está. Y nada, una vez que está ya indicado esto, el propio GitHub Action cuando se ejecuta, se ocupa el solo de decir, vale, instalo esto y ya ejecuta después lo que nosotros le digamos. Yo aquí le digo que haga, este es el nombre del apartado, que le digo build, y lo que hace es simplemente cambiar directorio blog, que es el de la página web, y crea los ficheros de Hugo. La opción Minify es una específica de Hugo para que no cree archivos grandes y los hagas de cierta forma, no es relevante ahora mismo. Y ya está, luego pues simplemente cambia al directorio public, que es donde Hugo guarda los ficheros estáticos una vez que los genera, y le digo, oye, que sincroniza los ficheros de ese repositorio con el de Amazon Web Service, del bucket de CR, y ya está, y ya se sube, y luego hace la invalidación. Es bastante sencillo. Ha sido más trabajo aprender a utilizar Terraform, Amazon Web Service y GitHub Action que lo que después parece el proyecto, porque parece pequeño, pero realmente han sido unas cuantas horas aprendiendo a utilizar todo. Yo te iba a decir que esto es el último punto de la primera práctica de implantación web que hacemos, pero a lo gordo. Es que yo lo vi al principio y pensé, esto no tiene chicha para un proyecto. Pero luego en las prácticas me di cuenta de que realmente esto se utiliza y mucho en las empresas. También algunas empresas os vais a encontrar que en lugar de GitHub utilizan GitLab. En concreto, GitLab en lugar de Action se llama GitLab 6, integración continua. Y lo utilizan muchísimo, porque las empresas suelen tener hoy en día su propio repositorio de GitLab auto-hosteado en sus servidores, o lo contratan en GitLab y ellos se los hostean. Y ya te digo, eso se utiliza un montón. También. Y dos preguntas. GitAction, ¿por qué has elegido GitAction y no lo has hecho con Jenkins, por ejemplo? Y segundo, ya que lo has hecho con GitAction, ¿has experimentado alguna diferencia, alguna ventaja frente a Jenkins? Sí, de hecho, tenía que abierto esto, ahora os explico. Lo he hecho con GitHub Action porque Jenkins, al menos a mí, me dio la sensación de que lo trabajamos más en clase y más en profundidad. Como lo tuvimos que instalar desde cero y tal, estoy pensando en hacerlo con un Jenkins, en mi propio VPS, que lo podía haber hecho, pero pensé, con GitHub Action no le hemos dado tan en profundidad, y lo veo interesante. Y lo veo algo también muy fácil de configurar y de montar al no tener que hostear el Jenkins en local o en mi propio VPS, sobre todo para seguir desarrollando esto como proyecto de verano o en un futuro para ir publicando mis propios proyectos en mi página web. Entonces así, si en algún momento quiero prescindir del VPS, no lo veo necesario, ya que GitHub Action en el plan gratuito nos deja ejecutarlo bastantes veces. Y lo otro que me preguntabas era... ¿Ha encontrado alguna ventaja, alguna mejora referente a Jenkins? La verdad es que no tengo ninguna hacia destacar, cada uno funciona a su forma. Jenkins te lo puedes auto-hostear, GitHub Action tengo entendido que también, pero no lo he visto necesario. Lo que sí es una cosa crítica, lo digo como aviso. Durante la realización del proyecto he tenido dos problemas, que hubo un día que por algún motivo mi proveedor de internet en concreto no me dejaba acceder a GitHub, a ninguna página de GitHub. Ángel es consciente que estoy hablándolo con él. Se solucionó al día siguiente y ayer, haciendo pruebas antes de venir, resulta que GitHub, esta es su página de estatus donde van documentando todos los incidentes que tiene, pues justo ayer por la tarde, haciendo pruebas antes de hoy la exposición, tuvieron un problema bastante tocho, lo solucionaron en un par de horas, pero GitHub estuvo caído sin funcionar. No le funcionaba a mí ni a nadie y tardó bastante en volver a estar activo. Entonces, si es un proyecto muy crítico para una empresa en el que hay mucho dinero invertido, yo recomiendo auto-hostearlo en nuestros propios servidores y así nos aseguramos de que funciona al 100% y si falla, pues ya es cosa nuestra. Pero no depende de un tercero como me pasó a mí ayer, que la verdad me puso un poco tenso. Eso es un debate, porque muchas empresas están optando por tener sus aplicaciones y sus datos en servicios externos. Cuando Amazon Web Service se cae para todo el mundo. Se cae un montón de gente, ¿vale? Entonces, bueno, pues es cuestión de hacer un debate de qué es mejor, ahorrar costes, que vas a ahorrar mucho
y depender de un servicio que te está dando un tercero o autoalojarlo tú y gestionarlo tú. Pues un poco habría que verlo. Sí, porque la verdad es que ya os digo, a mí durante el proyecto me ha coincidido que en 2 semanas he tenido 2 problemas y me han tenido unas cuantas horas por la tarde sin poder hacer nada. Antonio. Me pasa lo mismo con el Y proyecto. bueno, la pregunta. O sea, hice un git push y literalmente no lo hacía porque que eso, que mi cable literalmente estaba caído. Entonces tiene totalmente la razón, porque si tú estás dependiendo de servicios como Amazon Web Service, GitHub y cosas que al final se suman y pueden caer, eso hace que se vuelva menos estable. Claro, no es más recibo el proyecto. Eso, GitHub Enterprise, la versión de las empresas, la instalas tú en tu propia empresa. sí, es autohostear. Y las máquinas en las que se ejecuta GitHub son tuyas. Claro. Por eso he dicho que a lo mejor interesa Ahí más está la autohostear. solución, por eso tiran mucha gente por GitLab, porque GitLab es, bueno, no sé si es software, llega a ser software libre, La verdad es que no no me sé acuerdo. la vaya. licencia, pero sí es autoalojable, entonces mucha gente tiran por ahí. Yo la verdad que estuve planteando el tema de autohostearme un GitLab en el VPS que tenemos durante el curso, que al final para lo que nos está costando menos de 2 euros al mes, pues mira. Pero es que GitLab hay que configurarlo muy bien para que no se coma la RAM, porque los requisitos mínimos de GitLab para funcionar son 6 gigas de RAM. Entonces, un VPS barato como nuestro no va a aguantar 6 gigas de Yo RAM. creo que está pensado más Para empresas. No, y hardware. Sí, también. Para una VPS no está pensado ni Jenkins No. ni GitLab. Por eso no he tirado por ahí, la verdad es que me hubiera gustado. De hecho, este verano tengo en mente autohostear en la página web, en mi propio ordenador, pero no en el VPS pues no era viable actualmente. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues ahí están mis redes sociales, si alguien me quiere contestar y ya está. Espero que haya usado el proyecto y Pues- que sea interesante. Muchas gracias.